el trabajo que estoy realizando ahora, gracias pues a la Universidad Konrad Lorenz y pues particularmente a la especialización de Psicología Forense y Criminal y el Servicio de Evaluación Pericial. Bueno, para el día de hoy yo les traigo una reflexión sobre la justicia restaurativa o en articulación con la justicia transicional, posibilidades y tensiones en Colombia. Bueno, como ya lo dijeron, soy antropóloga, trabajé con cárceles en Brasil durante varios años, durante la maestría y el doctorado. Luego llegué a Colombia y empecé a trabajar con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y allí fue donde tuve, digamos, mi contacto con la justicia restaurativa. La pregunta que ustedes o que suscita este encuentro es muy interesante, ¿no? ¿Qué justicia necesitamos? Es una pregunta muy sugerente y necesaria. Y bueno, y más si consideramos que paradójicamente el sistema de justicia colombiano ha sido cómplice de las injusticias y de la violencia en nuestro país. Entonces, como les dije, en esta oportunidad hablaré sobre la justicia restaurativa como una forma válida para pensar otros sentidos y significados de la noción de justicia. Y bueno, como les digo, en articulación con la justicia transicional. Conceptualmente, el debate puede definirse en clave de las distinciones y complementariedades que existen entre los tres modelos de justicia, ¿no? La justicia transicional, la justicia restaurativa y la justicia retributiva. Aunque en el sentido estricto la justicia transicional no es comparable con las otras dos, no es menos cierto que se ha convertido en un lugar de disputa por el sentido de la justicia. La justicia transicional, ante todo, se trata de la constitución de un contexto jurídico, político y social en el cual se hacen más agudas las disputas por una noción de justicia. Pues vale aclarar que no existen modelos puros, que los modelos son eso, modelos, ¿no? Modelos ideales, y pues que en la realidad o en el campo social se sobreponen. Y bueno, para empezar esta indagación, quiero entrar primero hablando un poco sobre las definiciones de la justicia restaurativa. Pues empecemos. La justicia restaurativa como paradigma jurídico es relativamente reciente, ¿no? Digamos que los años 60 se remonta a sus orígenes a los movimientos de víctimas, al comunitarismo y a la criminología crítica. En cuanto a movimientos de resistencia y contestación frente al carácter represivo e ineficiente del sistema de justicia criminal. Sin embargo, aunque como paradigma de justicia surge en los años 60, digamos que tiene sus raíces, los valores y la filosofía de la justicia restaurativa, pues sí, ya vienen de largo aliento y los encontramos presentes en comunidades indígenas, en el norte de América, Nueva Zelanda, aquí en América del Sur, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto como para dar un panorama sobre los inicios. ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa busca reconocer que las conductas punibles o los delitos, más que una violación a la ley, causan daños concretos a las personas y a las relaciones sociales. Por esto propone a todas las partes del conflicto que sean involucradas en la resolución de ese conflicto, que se les permita participar activamente en ese proceso de solución como un aspecto fundamental para alcanzar un resultado restaurativo y de reparación. Entonces, la justicia restaurativa propone involucrar a tres actores: a las víctimas, a los ofensores y a las comunidades, con el objetivo de comprometer a los que están directamente involucrados afectados por el delito y reparar el daño a las víctimas. Es muy importante la centralidad que adquiere el lugar de la víctima en el proceso de resolución de conflictos.
pretende, y esto también es muy importante, responsabilizar a los infractores por el mal que se causó y al mismo tiempo busca la reintegración pues de los infractores a la sociedad, como también restablecer esos vínculos o esas relaciones sociales afectadas por el delito. Entonces tenemos que la restauración, la responsabilidad y la reintegración son las claves fundamentales de este modelo de justicia. Es importante decir que no existe una definición única sobre la justicia restaurativa, ¿no? Debido, como ya les dije, a la heterogeneidad de sus raíces. Entonces, la justicia restaurativa denota significados, procesos, mecanismos y teorías plurales que emergen desde las prácticas restaurativas concretas ocurridas en contextos particulares. Vamos a ver más adelante cómo eso puede ser muy positivo o también puede ser una tensión en relación a la justicia transicional. La justicia restaurativa, a diferencia del modelo retributivo del derecho, no persigue la instauración de un modelo general de justicia y de gestión del conflicto, sino por el contrario, el reconocimiento de la pluralidad de prácticas y sentidos que desde tiempos ancestrales y en contextos comunitarios se viene dotando de significado a la noción de justicia. En la literatura académica, digamos que existen dos tendencias o dos aproximaciones a la justicia restaurativa. Entonces tenemos, por un lado, una aproximación que es purista o minimalista y que está orientada, digamos, a los procesos restaurativos. Y en esa mirada, en esa perspectiva, lo que se busca reunir a todos los actores involucrados, o sea, a las víctimas, a los ofensores y a los miembros de la comunidad. Mientras que tenemos, digamos, por otro lado, una visión que le llaman o una aproximación maximalista que está más enfocada a pensar en los resultados, ¿no?, de esos procesos y que no necesariamente, digamos, tiene que involucrar a los tres actores. Hay algo que me parece muy interesante y es que cuando vamos a definir la justicia restaurativa, Ay, yo más problema yo con esa porquería. Listo. Entonces, cuando vamos a definir la justicia restaurativa, digamos que en términos heurísticos o en términos para que las personas, para uno poder explicar de mejor manera qué es la justicia restaurativa, generalmente lo hacemos de manera comparada con la justicia retributiva. Muchas veces esa comparación la ponemos en términos de oposición. Sin embargo, y es algo que me gustaría como enfatizar mucho, no es necesario, o sea, parto desde la investigación que les vamos a hablar y de que les voy a hablar y a partir, digamos, de las investigaciones, pues pensar la justicia restaurativa versus o en oposición a la justicia restaurativa puede ser muchas veces equivocado, porque lo que quiero proponer aquí justamente es que justicia restaurativa y justicia retributiva son complementarias o deberíamos empezar a verlas de manera complementaria y no de manera excluyente. Pero como les digo, para tener, digamos, una perspectiva comparativa o para uno poder explicar mejor, pues lo hacemos comparando lo retributivo y lo restaurativo. Entonces, aquí me gustaría justamente hacer esa comparación, pero de nuevo decirles que no en clave de oposición. Entonces, digamos que la justicia restaurativa está mirando hacia el futuro, mientras que podríamos decir que la retributiva está mirando hacia el pasado, hacia lo que pasó. En la justicia restaurativa, como ya dijimos, la víctima, el ofensor y la comunidad
son reconocidas y requeridas como partes activas en la resolución de conflicto, como ya les dije, mientras que en la retributiva el Estado tiene el monopolio en la resolución del hecho delictivo. Para la justicia restaurativa, las necesidades y los derechos de las víctimas son centrales, mientras que para la retributiva, las necesidades y derechos de las víctimas son ignorados, ¿no? Las víctimas generalmente no hacen parte del proceso penal. La víctima y el ofensor son vistos en la justicia restaurativa como parte primaria y en la retributiva es el Estado y el ofensor los que son vistos como partes primarias. En la justicia restaurativa, pues lo importante o lo que se enfoca, como ya hemos dicho, es la restauración de ese tejido social, de esas relaciones y se busca la resolución de conflictos, mientras que en la retributiva la perspectiva es la violación de la ley, ¿no? Se violó a la ley, por eso decimos que se está mirando al pasado. En ese sentido, la restaurativa busca reparar, restituir, restablecer derechos, ¿no?, de las personas afectadas, mientras que la retributiva busca castigar, ¿no?, sancionar. Para la justicia restaurativa, el acto punible es denunciado, mientras que en la retributiva es el sujeto el que es denunciado. En la restaurativa, la naturaleza conflictiva del crimen es reconocida y, digamos, su componente social, mientras que en la justicia retributiva, no es el acto punible el que es denunciado, sino el sujeto. La naturaleza del crimen es reconocida y en la justicia retributiva la naturaleza conflictiva del crimen no se tiene en cuenta. Para la justicia restaurativa, digamos que la ofensa está entendida en un contexto amplio, ¿no? Cuando digo en un contexto amplio, digo desde una dimensión moral, social, económica y política, mientras que en la retributiva, digamos que la ofensa la vemos más en términos técnico-jurídicos. Entonces, de nuevo, repito, aunque sea una manera interesante para mejor comprender estos dos tipos de justicia, propongo empezar a pensar estas justicias de manera complementaria. En Colombia, digamos que jurídicamente tenemos las primeras referencias a la justicia restaurativa a comienzos de la década del 2000, de este nuevo milenio. Entonces, tienen su origen en la legislación penal. En concreto, podemos ver en el actual Código del Procedimiento Penal, en la Ley 906 de 2004, y también podemos ver la aparición de la justicia restaurativa, como ya les dije, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, creado a partir de la Ley 1098 de 2006, en donde se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. También tenemos algunas prácticas y principios de la justicia restaurativa que se han aplicado a otros campos distintos del derecho penal, ¿sí? O sea, entonces tenemos la Ley 640 del 2001, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de conciliación, ¿no? Entonces, en el artículo 3 de esa ley se propone que la justicia restaurativa o la conciliación, mejor dicho, es una práctica que se puede constituir en un mecanismo de resolución de conflictos dentro o fuera de los procesos judiciales. Sin embargo, hay que decir que el desarrollo de la implementación de la justicia restaurativa en el sistema ordinario pues no ha tenido el impacto, la atención o la discusión que se merece, ¿no? En la justicia penal juvenil, en el sistema penal para adolescentes, podemos ver
un desarrollo teórico, ¿no? Y como propuesta, pues es muy interesante, pero cuando vamos a ver la aplicación, sigue siendo muy tímida. Digamos que el sistema, como lo van a ver más adelante, que vi que iba a haber algo sobre el sistema penal juvenil, propone 6 tipos de sanciones pedagógicas, ¿no? Y restaurativas, de las cuales una es privativa de la libertad, pero infelizmente es la que más se aplica, ¿no? Dejando, digamos, de lado o en cuestionamiento la posibilidad real de aplicar justicia restaurativa en el sistema ordinario de justicia. Ahora bien, entonces viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar e implementar la justicia restaurativa para investigar, juzgar y sancionar crímenes de atrocidad masiva si ni siquiera hemos podido llevar a cabo este tipo de justicia en contextos ordinarios? Pero justamente es lo que quiero explorar aquí con ustedes. Rápidamente, entonces ya después de haber hablado de la justicia restaurativa, me gustaría pasar rápidamente por qué es la justicia transicional, de nuevo de manera rápida. La justicia transicional se refiere a un sistema de justicia temporal y excepcional. Eso es muy importante, que se aplica en países que pretenden lograr transformaciones profundas de orden social y político, sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático o, como el caso colombiano, por la finalización de un conflicto interno armado y de la consecución de la paz. No existe un modelo único de justicia transicional, existen varios modelos según el contexto. Sin embargo, existe un bloque normativo internacional que obliga a los estados con unos mínimos denominadores. En Colombia, particularmente, ha habido 11 procesos de paz. Sin embargo, bajo la impronta de la justicia restaurativa, tenemos los 2 últimos, ¿no? El proceso de justicia y paz en 2005 con los paramilitares y el acuerdo de paz con las extintas pues, FARC en 2016. Vale la pena también aclarar que la Administración de Justicia en Colombia, incluyendo la justicia transicional o el modelo que ya tuvimos, pues se ha visto cooptado por un modelo retributivo de justicia. Y también vale la pena decir que la justicia, ¿no? El concepto de justicia, si lo pensamos como el valor supremo y deber estatal, ¿no? Ha sido equiparada a la sanción penal, a la privación de libertad en instituciones de encierro. Entonces, digamos que vale, o sea, enfatizo en esta idea de que para nosotros la justicia o hacer justicia es equivalente a la privación de la libertad. Si no hay privación de libertad en centro carcelario, hay impunidad, ¿no? También existe ese ideal, ese ideario, esa representación de la justicia en cárceles. La forma que hacemos justicia es metiendo a la gente a la cárcel. La articulación de la justicia restaurativa con la justicia transicional nos lleva, nos posibilita pensar o darnos la oportunidad de pensar otros sentidos de la justicia, que no necesariamente la privación de la libertad en centros carcelarios. Digamos que ya existe también un desarrollo jurisprudencial en torno a la articulación de la justicia restaurativa y la justicia transicional. Entonces, como ya les dije, tenemos la ley 975 de 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, donde ya se empieza a hablar explícitamente de justicia restaurativa.
Pero digamos que fue como se implementó, las reparaciones fueron entendidas más que todo en términos económicos, ¿no? Entonces, la manera de restaurar era a partir de un pago económico, dejando de lado la reparación del daño causado, ¿no? De los daños causados a las víctimas, en múltiples sentidos, ¿no? Los daños emocionales, daños psicológicos, organizativos, culturales. Entonces, tenemos esa ley, la ley 975 de 2005. Posteriormente tenemos la ley de víctimas y restitución de tierras, que es del 2011, que justamente articula de manera más clara esta restauración de las víctimas y esta centralidad de las víctimas. Después tenemos el marco jurídico para la paz, que es el acto legislativo el 01 del 2012, digamos que es ahí donde se institucionaliza y se constitucionaliza la aplicación de la justicia transicional y digamos que se hace una lectura que posibilita la aplicación de una justicia transicional restaurativa. Y bueno, ya también tenemos a partir del acuerdo de paz pues toda la normatividad que se ha desarrollado a partir de ahí. Me gustaría también entonces, así como hablamos de esta articulación jurisprudencial entre la justicia restaurativa y la justicia transicional en el marco normativo colombiano, me gustaría hablar ahora de una articulación conceptual entre la justicia restaurativa y la justicia transicional. Entonces podemos decir que la reflexión o la literatura sobre la justicia restaurativa en escenarios de transición política ha ido ganando fuerza en los últimos años, digamos, lo que les decía, por ahí a partir de 2010, detectamos, digamos, como estudios que articulan estas dos formas de hacer justicia, estos dos modelos de justicia. Sin embargo, pues todavía le falta estudio y todavía falta más análisis sobre los efectos que se obtienen cuando se adoptan los principios del paradigma de la justicia restaurativa en escenarios o en situaciones de violencia masiva. Y digamos que en la aplicación, la atención sobre la aplicabilidad en casos de violencia sistemática y masiva surge principalmente como resultado de contextos concretos donde se dio esta articulación. Ejemplo, las comisiones de verdad y reconciliación en Sudáfrica, las cortes de Gaca en Ruanda, las comisiones de recepción, verdad y reconciliación en Timor-Leste y, bueno, en Irlanda del Norte también vemos desarrollos en este sentido. ¿De qué manera, digamos, podemos pensar conceptualmente esta articulación? Tanto la justicia restaurativa como la justicia transicional tienen como centro las víctimas. Ahí estas dos justicias dialogan, ¿no? En ese sentido, ambos conceptos deben ser vistos como conceptos criminológicos. En la justicia restaurativa y en la justicia transicional, también digamos que el lugar del agresor cambia o permanece central, ¿no? En relación con la justicia retributiva. Sin embargo, el enfoque y el propósito de esta centralidad pues radica, ¿no?, en que el victimario sea imputado, acusado o sentenciado, debe tomar conciencia de las consecuencias de sus actos y asumirlos responsablemente. O sea, en ambos tipos de justicia,
el ejercicio de responsabilización activa por parte de los agresores es muy importante y va más allá de la culpa, la penitencia y la expiación, ¿no? Además, busca entender las razones y los motivos y los contextos que llevan a los infractores a cometer un delito para que no vuelvan a repetirlo. Entonces, digamos que en la centralidad de las víctimas, en el lugar del agresor, digamos, en la responsabilización del agresor y también en la comunidad, ¿no? Estos dos tipos de justicia convergen. Y obviamente, digamos que como principios, ¿no? El derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, digamos que son postulados que ambos tipos de justicia comparten, ¿no? Como valores, ¿no? Tienen como base esos valores. Y en ese sentido es cuando decimos, bueno, que nos permiten comenzar a pensar o a darle otros sentidos a la noción de justicia, ¿no? La verdad como una forma de justicia, el reconocimiento, la responsabilización. Entonces, en esos puntos, digamos que convergen las finalidades tanto de la justicia restaurativa como de la justicia transicional. Inclusive, digamos que yo sostengo que a partir de estos elementos comunes, la justicia restaurativa en Colombia puede potenciar y ampliar el alcance de los objetivos de la actual transición. Al mismo tiempo, por medio de la implementación de la justicia transicional, se pueden consolidar prácticas y mecanismos de justicia restaurativa. O sea que digamos, yo creo que esta articulación de la justicia restaurativa y transicional pueden iluminar escenarios de justicia ordinaria. Ahora bien, claro, hay articulaciones entre ambos tipos de justicia, pero también hay tensiones que me parece muy importante traerlas, ¿no? Entonces, como decíamos, hay una tensión grande en torno a la definición y al concepto de justicia restaurativa, ¿no? Como les decía en un comienzo, el concepto de justicia restaurativa no está delimitado y es muy amplio y polisémico. Entonces, al ser una justicia que no es estandarizada, como lo es la justicia penal, no tiene definiciones ni entendimientos homogéneos, que como decía, esto puede ser una riqueza para algunos, pero para otros le falta refinamiento a la definición de justicia restaurativa para transponerla a escenarios transicionales. Bueno, también hay otra tensión, la segunda tensión está relacionada con el escepticismo en torno a su efectividad como forma de justicia en contextos de atrocidad masiva y violencia política a gran escala. ¿Por qué digo esto? Porque la justicia restaurativa inicialmente fue pensada para contextos de justicia ordinaria, de justicia juvenil, para ofensores primarios, para bajos niveles de criminalidad y en sociedades pequeñas, ¿sí? Podría decirse que inicialmente fue pensada como un modelo de justicia de lo micro, mientras que la justicia transicional fue pensada para pensar, ¿no? Para realizar transiciones políticas en contextos de violencia masiva y a gran escala. Entonces, debido a estos orígenes diferentes entre una y otra justicia, pues existen tensiones, ¿no? Y posiciones encontradas alrededor de la aplicabilidad y de la articulación de ambos modelos de justicia. Entonces, para algunos esto ha sido pues un gran error y para otros es un acierto hacer esta articulación. Otra tensión conceptual entre ambos modelos de justicia pues está relacionada a lo que ya mencionamos un poco y es a la obsesión del derecho penal y en particular por el castigo penal en cárceles como sinónimo de justicia, lo que ya habíamos dicho. Entonces,
pues si no hay cárcel, hay impunidad, y esta es la cárcel es la manifestación de la justicia, y si no hay cárcel, entonces no hay justicia. Entonces esto también genera, digamos, una tensión en las posibilidades de esa articulación. Y también vale la pena decir que la justicia transicional como concepto ha sido monopolizado por la justicia penal y por discursos con una concepción excesivamente jurídica y legalista del conflicto y de la justicia. Entonces, aquí, pues lo que queremos decir más es que las visiones y aplicaciones de la justicia transicional desde otros lentes analíticos, que no exclusivamente los legalistas, ¿no? No solamente desde el derecho y a partir de otras disciplinas y a otras experiencias que no sean solamente las experiencias estatales, todavía no tienen la legitimidad ni la visibilidad que se les debería dar, ¿no? Entonces, digamos que todavía la justicia, el concepto de justicia transicional está cooptado y monopolizado por una lectura todavía muy legalista y muy estatal de la justicia. Otra tensión que se nos presenta en esta articulación, pues las nociones de víctima y victimario, ¿no? En este país hay muchas zonas grises. Yo he tenido entrevistas me acuerdo, tengo un ejemplo muy claro de un muchacho que tenía 32, estaba preso desde los 16 y había pertenecido al ejército, a los paramilitares, a la guerrilla, y mientras estaba en el pabellón de justicia y paz iba a diligencias como víctima, ¿no? Entonces dice uno, puchas, un solo sujeto, digamos que ha pasado por todas las posiciones. Eso también es una tensión grande entre la articulación de ambos tipos de justicia. Y otra cuestión es que todavía contamos en Colombia con, o no contamos con criterios de evaluación y medición del impacto de la justicia restaurativa. Entonces todavía es como, no, esto todavía es como muy etéreo, como así, cómo los vamos a articular. Bueno, entonces después de este recorrido, digamos que conceptual de cada una de las justicias, restaurativa, transicional, después de mostrarles un poquito las articulaciones conceptuales, jurídicas, pero también las tensiones, me gustaría entrar ya como en materia a la investigación actual que estamos desarrollando, que la realizamos en la JEP, ¿no? Se llama Justicia Restaurativa en Contextos de Transición, una mirada etnográfica a la Jurisdicción Especial para la Paz. Rápidamente, algunas precisiones sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues decir que este sistema, ¿no?, quedó registrado en el punto 5 del Acuerdo de Paz, aquel punto dirigido específicamente a las víctimas, ¿no? Es el punto 5. Y en la sección de justicia del componente de los acuerdos está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Está compuesto por dos mecanismos, ¿no? Mecanismos judiciales y mecanismos extrajudiciales. El mecanismo judicial, pues, es la Jurisdicción Especial para la Paz, y los mecanismos extrajudiciales que componen este sistema, pues como ustedes deben saber, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Como les digo, nosotros nos centramos en el componente jurídico en esta investigación. En otras investigaciones o en una investigación anterior estábamos mirando, digamos, escenarios no estatales y no jurídicos para rastrear esas expresiones de justicia restaurativa. En esta oportunidad nos enfocamos en el componente jurídico estatal de la JEP, que, como ya dijimos, digamos que tiene la función principal de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La JEP está proyectada para 15 años.
con la posibilidad de extenderse 5 años más. Eso es importante tener como en el radar esta temporalidad de este tribunal. La JEP también puede ser definida como ya les dije, como un escenario transicional, pero explicándoles mejor a qué me refiero con escenario. Es que a veces hablo en plural porque, pues digamos, digo nos porque somos un equipo. Como un escenario transicional, es decir, como uno de los contextos, entre otros, relacionados con procesos sociales y procedimientos jurídicos y administrativos que se han derivado de la entrada en vigor de la justicia transicional en Colombia, o sea, la Ley de Justicia y Paz y los acuerdos de paz. Eso es un escenario transicional. Hay que entender que los escenarios transicionales, y en este caso la JEP, que no es el único escenario transicional, deben ser concebidos como el resultado de un contexto de tensiones profundas, ¿no? En el cual una parte de la sociedad decide acudir a esta negociación política en aras de una salida al conflicto y otra que se empeña vehementemente en darle continuidad. Entonces, la justicia, los escenarios transicionales, digamos, y la justicia transicional no solamente existen en clave de diálogo, acuerdo y consenso, sino también, y como lo hemos visto, en virtud del recrudecimiento de la confrontación. Ahora bien, la justicia restaurativa en la JEP es un mandato, ¿no? Es un mandato de ley. Digamos que los magistrados del tribunal también tienen toda la disposición para la implementación y como ya vimos hay un bagaje teórico y también tenemos experiencias internacionales que nos ayudan o que nos soportan este modelo. Ahora, la cuestión es esa, ¿no? El gran desafío es traducir la justicia restaurativa en mecanismos, procedimientos, prácticas, sanciones, ¿no? Con relación a eso, entonces, como les dije, es un mandato de los acuerdos, la aplicabilidad de la justicia restaurativa, inclusive pues hace un especial énfasis en medidas, el acuerdo, en medidas restaurativas y reparadoras. Entonces establece, y aquí cito, traigo una parte del acuerdo, donde dice, la JEP establece que las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre, y esto es muy importante, en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque la función de las sanciones proferidas por la JEP debe privilegiar la satisfacción de los derechos de las víctimas y le debe otorgar a la pena un objetivo restaurador y reparador, no obstante, estas funciones deben ser logradas en relación con el grado de reconocimiento. Por eso se habla del régimen de condicionalidad que contempla, ¿no? El régimen de condicionalidad de la JEP, que contempla 3 grupos de sanciones que justamente están referidos al grado de reconocimiento y responsabilización que hagan los comparecientes. Entonces tenemos las sanciones ordinarias que contemplan la privación de libertad por un periodo de 15 a 20 años, ¿no? Digamos, para estas sanciones están dirigidas a las personas que no hacen reconocimiento y que son encontradas culpables. Ellas se les aplican sanciones, digamos, retributivas, eminentemente retributivas. Tenemos también las sanciones alternativas, como otro grupo que propone la JEP en este régimen de condicionalidad, y estas tienen privación de la libertad entre 5 y 8 años, y estas serán impuestas cuando se aporte verdad plena y se acepte responsabilidad ante la Secretaría, ante la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y finalmente tenemos las sanciones propias.
que se imponen a quien aporte verdad plena y detallada y acepte responsabilidad ante la sala de reconocimiento. Listo, entonces pues me voy rápidamente al objetivo de la investigación. Como ya les dije, la idea era rastrear o es rastrear la implementación de este componente restaurativo en la JEP. Digamos que para lograr el objetivo de mapear la implementación de la justicia restaurativa en la JEP, rastreamos e identificamos el conjunto de procedimientos y ritualidades procesales y extraprocesales diseñadas por los operadores de justicia y analizamos el contexto y la cotidianidad en los cuales se desarrolló la experiencia del tribunal. Es decir, lo que hemos hecho es acompañar algunos bastidores, ¿no?, de la escena judicial y participamos de la artesanía detrás de la construcción de la verdad judicial, enfocándonos en la implementación de su componente restaurativo. Pues como ya les mencioné un poquito, o no sé si les mencioné, digamos que el enfoque nuestro es a partir de la antropología jurídica, ¿no? Que a diferencia de la visión jurídica, o sea, la antropología jurídica, a diferencia de una visión netamente jurídica, no busca construir modelos de aplicación general, ¿sí?, abstrayéndolo de los contextos sociales, sino por el contrario, comprender la manera en que los sistemas jurídicos están inmersos en la cultura y en el poder. Entonces, desde la antropología jurídica entendemos el derecho como un campo de tensión y de permanente disputa, el derecho como un dispositivo de poder y de opresión, pero también como dispositivo de lucha y de transformación social, al derecho como parte del mundo social, ¿no?, y como su manifestación, y evidentemente al delito como un fenómeno social y no meramente jurídico. Bueno, digamos que la metodología que llevamos a cabo es cualitativa y etnográfica. Hemos hecho un trabajo muy interesante colaborativo con el GRAI, que es el Grupo de Análisis de la Información de la JEP. Es, digamos, un espacio muy interesante porque es una unidad, el GRAI es una unidad adscrita a la magistratura encargada de realizar análisis de contexto, identificación y caracterización de los patrones de conducta criminal y gestión de la información para ayudar a la magistratura a tomar las decisiones. Entonces, particularmente hemos trabajado con la línea del GRAI de violencia sexual, de desplazamiento y otra que es desaparición forzada, masacres y asesinatos. Digamos que estos macrocasos todavía no han salido. Justamente en el GRAI se hace ese informe de universo provisional de hechos. Y con el equipo del semillero que coordino, hacemos un trabajo colaborativo con ellos para ayudarles a sistematizar muchísima información. Acuérdense que la JEP trabaja en clave de macrocasos. Bueno, para entrar ya como en los hallazgos, que creo que es como lo más importante de la exposición. Entonces, bueno, una de ellas es decir que el proyecto nos ha permitido construir nuevas reflexiones sobre la justicia restaurativa en relación o en sus intersecciones con la justicia transicional, y esto pues sí consideramos que buena parte de la literatura existente sobre justicia restaurativa la circunscribe a los ámbitos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, a la justicia para jóvenes o a las justicias propias. Entonces, al interior de la JEP nos hemos dado cuenta que no existe una definición institucional de la justicia restaurativa. Cada una de las dependencias le ha venido otorgando diferentes significados en clave de las temáticas y las tareas específicas que tienen a su cargo. Debido a que no existen mayores antecedentes de aplicación de justicia restaurativa en tribunales de justicia transicional, los funcionarios de la JEP han promovido una articulación permanente entre las nociones centrales de la justicia restaurativa y el diseño de una práctica judicial. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que desde nuestra perspectiva valoramos enormemente las apropiaciones que han hecho los operadores de justicia, pues porque además del reconocimiento, digamos, normativo de figuras y recursos legales que le imprimen al procedimiento judicial de la JEP un enfoque restaurativo, los operadores realizan una interpretación reflexiva del derecho
y esto es muy interesante, que se refleja en la construcción de prácticas o estrategias metodológicas de carácter restaurativo cuya existencia no es la consecuencia de un mandato legal expreso, sino la elaboración y ejercicio de reflexión. Entonces, digamos que dentro de este repertorio en construcción resaltamos, por ejemplo, la disposición del espacio en las audiencias, las formas de interacción entre víctimas, comparecientes y operadores judiciales, la conducción de las audiencias en clave del respeto y el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en general la superación de una cultura instrumentalizante, ¿no?, y rutinaria de la administración de justicia. Otra cosa, el enfoque restaurativo, digamos que ha influido en las tareas de selección y priorización de los casos, intentando conciliar la representatividad, la participación y las expectativas de justicia de las víctimas. Entonces, como les dije, eso lo vemos, digamos, hay varias en las medidas de protección, en las medidas cautelares, en la selección y acreditación de víctimas, en las preparaciones testimoniales, en el apoyo a los diseños de audiencia, en los instrumentos de análisis de contenido, de contextos, ¿no? En las versiones libres de los comparecientes, las víctimas pueden asistir y pueden contestar, digamos, esas versiones. Podemos decir que los magistrados han validado y promovido, o lo están haciendo, procedimientos dialógicos y podríamos decir, una genuina participación de las víctimas. Obviamente, vale decir que todo esto ha sido, obviamente hay fallas, ¿no? Y ahí estamos en ensayo y error, porque digamos que el modelo, como modelo, pues ha sido muy reconocido, pero otra cosa es, bueno, vaya e impleméntelo, ¿no? Entonces, con relación a las víctimas, pues, hemos podido ver eso. Digamos que la justicia restaurativa en la JEP también se enfoca, ¿no?, en la identificación de los daños, y esto es muy importante, ¿no?, en clave, digamos, de daños e impactos, incluso sobre el esclarecimiento exhaustivo de los hechos, y esto es importante. La experiencia de la JEP sugiere que la centralidad de las víctimas y de sus voces, más allá de constituirse en un medio de prueba, permite a los operadores judiciales comprender mejor la dimensión de los daños sufridos, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que significa ampliar la pregunta acerca de lo ocurrido hacia una que se dirija a la comprensión de las consecuencias de lo ocurrido, ¿no? El enfoque restaurativo ha propiciado un diálogo fructífero entre la Administración de Justicia y sistemas de justicia de los pueblos originarios. Esto también, digamos que vale la pena resaltarlo. Sin embargo, a pesar que ha tendido estos puentes con formas no occidentales de justicia y con justicias propias, pues esto sigue siendo un reto, la definición de una apuesta decolonial en la cual los mecanismos o prácticas restaurativos dejen de ser percibidos como una suerte de subjusticia, ¿no? Bueno, hay otra, ya casi voy a terminar para dar paso a las preguntas, pero podemos decir que en contextos de atrocidad masiva, la justicia restaurativa no puede renunciar al uso de penas o mecanismos tradicionales del derecho penal retributivo, ¿no? Esto no significa la imposibilidad de renunciar a una perspectiva restaurativa del proceso y los fines. Por eso les decía desde el comienzo que debemos empezar a pensarnos la justicia restaurativa y transicional de maneras complementarias. La implementación del enfoque restaurativo no solamente es un insumo para otras experiencias de justicia transicional, sino para el aparato ordinario de justicia. Ha sido muy esclarecedor que la justicia restaurativa no ha sido sinónimo de impunidad, ¿no? Y que además no representa una renuncia expresa al poder sancionatorio del Estado. Paradójicamente, son las víctimas de situaciones más atroces quienes mejor vislumbran estrategias de restauración distintas a la sanción penal. La justicia restaurativa ha reintroducido en el aparato judicial el sentido social de la justicia. Digamos que en términos de
de límites o de críticas que hay que tener cuidado, además de las que ya hemos dicho, es que hay que tener mucho cuidado con las expectativas de las víctimas, ¿no? Frente a los alcances de la justicia restaurativa. Es decir, que se debe ser absolutamente honesto con las víctimas frente a los límites de este tipo de justicia, porque si esto no funciona, va a ser muy revictimizante. Y digamos que se puede volver una acción con daño, ¿no? Puede volverse todo lo contrario a lo que fue pensado inicialmente, de lo que fue pensado inicialmente. Hay otro límite, otra reflexión que surge, y es el miedo de que la justicia restaurativa sea cooptada o asociada y relacionada con el Estado, ¿no? Si se considera que no hay confianza de las personas en la justicia y en el Estado, ¿no? ¿Cómo la justicia va a restaurar la fe de las personas en las instituciones? Y lo que les decía, en términos institucionales, el hecho de no haberse dado nunca un proceso como este, pues puede ser positivo, pero también la inexperiencia y el ensayo y error, pues tiene costos. Bueno, pues es esto, más o menos algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Quedo muy atenta a sus preguntas, a sus comentarios y bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil esta información. Vamos a estar verificando si en el auditorio tenemos preguntas o a través de nuestro chat en Teams. Aquí estoy viendo a qué se debe la indiferencia que impide que pueda aplicarse en el caso de Colombia en la justicia. Perdón. Ah, ¿alguien está hablando? Es que me vino como rebote. ¿Ah? La pregunta dice, por parte de Marta Ruth Wilchas, ¿a qué se debe la indiferencia y qué impide que pueda aplicarse en el caso de Colombia en la justicia restaurativa? ¿Hay algún país en el que se haya llevado con éxito? Pues bueno, justamente Marta, lo que estábamos diciendo es que más o además de la indiferencia, es como esa noción que de la justicia generalizada que reza que la única manera de hacer justicia es a partir de la privación de la libertad en centros carcelarios. Digamos que para las personas pensar, ¿no? Y el populismo penal no nos ayuda, ¿no? Pensar otras formas de hacer justicia son difíciles o están asociadas con impunidad, pero como vimos, por ejemplo, como les decía ahorita, es paradójico que para muchas víctimas de crímenes atroces, ellas ven luces más fácil que las personas que no han sido víctimas, ¿no? Y por ejemplo, la verdad de los hechos para muchas víctimas es una manera, una forma de justicia. El reconocimiento y la responsabilización también son formas de justicia, ¿sí? Entonces, pues yo creo que se debe principalmente a eso, ¿no? Que hay una prevalencia en el imaginario cultural sobre la equivalencia de la pena privativa de libertad con justicia. Por eso decía que esta articulación nos permite pensar o darle otros sentidos a lo que entendemos como justicia. Y bueno. Hay una pregunta. Sí. Gracias, doctora. De lo que menciona, me interesa saber qué métodos de restauración han propuesto las víctimas. Pues mira, bueno, vale aclarar también algo, ¿no? Digamos que sanciones, solo por ahí hasta dentro de 5 años. Hemos visto
mecanismos en los procesos, ¿no? Hemos visto como una perspectiva restaurativa, como les decía, les citaba ahorita algunos ejemplos. Pero las víctimas muchas veces, ¿qué piden? Y eso también es un dilema y una tensión, porque muchas veces lo que las víctimas piden es atención a salud, o sea, digamos que la JEP les proporcione cosas que les debería proporcionar el Estado y no necesariamente el sistema de justicia. ¿Sí? Entonces ahí también hay una tensión, por ejemplo, para las víctimas de violencia sexual, pues piden que haya salud sexual, reproductiva, psicológica, ¿no? Por todas las afectaciones que esto tuvo. O dicen que sus hijos tengan acceso a la educación, que sus hijos tengan acceso a oportunidades. Entonces, muchas veces esas reparaciones que ellas están pidiendo exceden el sistema transicional de justicia. Digamos que ese sería un deber del Estado, ¿no? Ahí también es donde podemos ver los límites del derecho en la transformación social. O sea, si el Estado no da lo que tiene que ser dado, ahí la justicia encuentra muchos límites, ¿no? Porque el tribunal no puede adquirir esas funciones de garante de derechos de que proporciona o restablece derechos que fueron quitados. ¿Sí? Si me explico, o sea, la JEP no le puede dar a las víctimas, a todas, el sistema de salud. Eso es algo que es más amplio, que trasciende el propio tribunal. No sé si ahí te respondo. Laura, algunos comentarios que nos has compartido el día de hoy, por ejemplo, el de Lisa Fernanda Vargas, que dice: muchas gracias, la verdad que sí hace falta más entendimiento sobre la justicia transicional del proceso de paz y la justicia restaurativa. No conozco a nadie en mi círculo social cercano que no espere cárcel como justicia, sobre todo cuando el proceso de paz de las FARC se trata. Y una última pregunta para dar cumplimiento cabal a nuestro cronograma de actividades. Ana Torres dice: en el sistema de responsabilidad penal en adolescentes en Colombia, ¿qué tan efectiva es la aplicación de la justicia restaurativa cuando hay mucha reincidencia en adolescentes? Pues la respuesta es que es muy poco efectiva. Infelizmente, como modelo, el SRPA es una propuesta muy interesante. Digamos que la ley, se me acaba de olvidar el número, de 2006, se me acaba de olvidar el número, la ley de infancia y adolescencia trae, ¿no? Jurisprudencialmente cambia el estatus de los jóvenes, de los niños, niñas, ¿no? Como sujetos tutelados, o sea, ellos pasan de ser sujetos tutelados a ser sujetos de derechos. Pero, infelizmente, se queda en el modelo y, como les digo, muy difícil cuando es llevado a la práctica por varios motivos, ¿no? Primero, porque el sistema de justicia de responsabilidad penal, digamos que la cabeza del sistema ha sido problemática, ¿no? Si es el ICF, si es el Ministerio de Justicia, y también, como digo, de alguna manera, la idea de aplicar las sanciones no privativas o el uso que los jueces le han dado a las sanciones no privativas es muy poco. La mayor sanción que ocurre en el SRPA es la privativa de libertad, que al final se vuelve un sistema penal pues como el de adultos, ¿no? Entonces, infelizmente, y sin desconocer los esfuerzos institucionales que se han hecho alrededor del tema, todavía nos falta mucho camino por recorrer en términos de la justicia penal juvenil. 1098. Y complementar esta última respuesta, ¿qué necesita entonces el sistema de responsabilidad penal para adolescentes para que la justicia restaurativa sea efectiva y práctica? Es la pregunta de Jaime Andrés.
Esa es una pregunta enorme, Jaime Andrés, porque digamos que está compuesta de varias dimensiones, lo que te digo, desde la parte, digamos, de estructura o de arquitectura institucional del sistema de responsabilidad penal, que desde el comienzo ha sido muy problemático justamente porque no se sabe o se han tirado la pelota entre el ICBF y el Ministerio de Justicia de quién es el que debe liderar esto, hasta, bueno, tenemos la parte, pues digamos, financiera y el uso, lo que te digo, el uso que han hecho los jueces o la interpretación y la poca aplicación de penas no privativas de libertad. Como les digo, el SRPA tiene 6 tipos de sanciones, 5 no privativas, 1 privativa. La más aplicada es la privativa, que tiene pocas posibilidades de ser restaurativa. ¿Sí? Las otras sanciones que se pretenden más pedagógicas son muy poco aplicadas, el seguimiento que se le hace, pues también no digamos, podría ser mejor, los jueces podrían decidir más sanciones no privativas, pero el seguimiento a estas también podría ser mucho más eficiente. Y bueno, y pues también digamos de nuevo, a mí me parece clave que tenemos que ver el delito como un fenómeno social, ¿no? El delito no es solo un fenómeno jurídico, él está en el mundo social y tiene que ver también con la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, ¿no? Muchas veces el Estado comparece para muchos de estos jóvenes ya en el sistema, que es una gran paradoja, ¿no? Les van a restablecer derechos en el sistema cuando debería ser fuera del sistema que el Estado esté presente. Como les digo, muchas veces el Estado aparece o comparece para estos jóvenes cuando ya están privados de la libertad, ¿no? Y empieza también este ciclo, porque entonces también ya salen estigmatizados, el pasado judicial, ¿no? Entonces digamos que también las posibilidades que les abre la sociedad nuevamente, pues muchas veces sigue siendo la ilegalidad, porque pues no tienen oportunidades. ¿Quién contrata a un muchacho que acaba de salir del sistema, por ejemplo? Si no se contratan a los que no han pasado por el sistema, ¿no? Entonces digamos que hay muchos factores y de nuevo, y también nuestra prevalencia a pensar en la cárcel como la única manera de hacer justicia. Bueno, pues esto es un tema muy amplio. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil y que podamos a futuro poder intercambiar más. Muchas gracias. Doctora Laura, bienvenida a la especialización en Psicología Forense y Criminal de la Universidad Konrad Lorenz. Para nosotros ha sido un honor escucharla esta tarde acerca de esas posibilidades y tensiones que genera la justicia restaurativa. Muchas gracias a ustedes. Feliz resto de evento. Auditorio tanto presencial como virtual, quiero recordarles la agenda. De 4 a 4:30 tenemos un receso. Luego a las 4:30 y hasta las 5:30 el doctor William Zamacá nos va a hablar acerca de justicia comunitaria. Estaremos finalizando nuestro cuarto simposio de Psicología Forense y Criminal, ¿qué tipos de justicia necesita Colombia?, con el panel de víctimas de 5:30 a 6:30 de manera virtual. Los esperamos.